Sí, Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sé que me ven borrosa, así es la vida. No he podido hacerlo con el teléfono y hay algún problema con la cámara del computador. Pero eso no me va a quitar a mí ni la alegría ni la energía de saludar a estos dos buenos amigos que amablemente van a conversar con nosotros sobre un tema que nos es muy importante, sobre el patrimonio, sobre qué es lo que es el patrimonio, pero vamos a partir primero presentando en este caso a Álvaro Ví, que tengo mucho gusto de encontrarme con él. Lo conocí alguna vez en algunas exposiciones que lo visité, y porque además es el hijo de un querido profesor de Whitney. Me hizo tanto clase de arte universal, de arte chileno y de arte latinoamericano en la Universidad de Chile, en la Escuela de Arte, donde egresé como diseñadora. Fue una experiencia interesante haberlo conocido. Era una persona que acaba de los otros, era un señor, ¿ya? Porque muchos de los profesores eran bastante hippies, pero él era un señor que además había sacado una beca muy importante, beca Fulbright, y don Juan Eguenau fueron juntos a Europa a estudiar. Y entonces la Escuela de Arte Aplicada se formó con un par de profesores distinguidos, entre ellos don Ricardo Indy, y fue una experiencia, y después me fui enterando de él, porque me salí de la escuela, yo ya me hice cargo de una galería de arte, pero yo fui viendo su ruta, porque uno va siguiendo la ruta de los profesores. Y entonces yo me enteré que él ya era crítico de arte, que él había escrito 2 libros de la pintura chilena. Él había estado viajando mucho también, siempre haciendo investigación, y siempre en ese ámbito, que en esa época había muy poca gente entendía en pintura chilena. Ya empezaban a pegarse las colecciones. Y conversando con Álvaro, él me contó que él ayudó a formar las colecciones de varios bancos, que después tú me vas a aclarar eso, Álvaro. Y bueno, y como les digo, también me enteré por unos clientes, que él era un perito. Además de tasar la obra china, él, digamos, se fue formando, porque esto no había una formación para eso. Él se fue formando con distintos estudios hasta ser un perito. Y entonces él aconsejaba a algunas personas qué comprar y qué no comprar, qué se iba a valorizar y qué no se iba a valorizar. Así que él fue, yo te diría, como el gestor de esa área en Chile. Entonces, imagínate tener acá al hijo, ¿ya? Que es mucho más joven que yo, pero que por otro lado también él fue sumamente influido y muy motivado por este padre para mirar el patrimonio de Chile, para mirar las obras tónica, porque además tiene una formación de 2 años de arquitecto. Entonces fue mirando los edificios importantes y los fue dibujando, pero lo fue dibujando, si bien es cierto, tomando una parte importante y fiel de lo que veía. Después ponía la parte personal, que era más volada, con árboles más locos, transformando lo que él veía en algo que fuera amable para el cuadro, porque si no uno saca una foto, le hace al edificio y dice, aquí está, pero los cuadros de él no son una foto espectacular y exacta del edificio, sino cómo le puso a la magia, cómo creó de eso un cuadro que fuera emocionante. Entonces, eso fue para mí lo que me llamó la atención de su pintura, y por eso fui a algunas exposiciones. Y además, él tiene un relato muy interesante, y esa es la razón también porque está aquí. Así que bienvenido. Quiero que nos cuentes algo de ti, pero vamos a pasar primero una película que le hicieron a él, donde cuenta un poco esto de su pintura, y esto es
dentro de una exposición que él hizo muy importante en uno de los salones importantes de Chile, que es la Corporación Cultural de Las Condes. Así que va la película. Gracias. Nací en Santiago, en esa ciudad, cerca del Museo de Bellas Artes, que fue el entorno donde yo me crié y donde mi papá tenía su desarrollo porque mi mamá era además secretaria de la Escuela de Bellas Artes, del decano que era el don Luis Oyarzún Peña, y mi papá hacía sus clases, iba constantemente al museo y fue un epicentro en ese departamento en el cual llegaban Nemesio Antunes, Ernesto Barreda. Y yo anduve permanentemente, me acuerdo, aprendí a andar en bicicleta ahí en el Parque Forestal. Entonces fue el entorno permanente y yo creo que Santiago era eso. Eso era el lugar que por eso lo he reflejado tanto en varias obras. Para mí, cuando retorno a estos barrios, es como volver a mi niñez. Me acuerdo que había una cápsula espacial ahí del Forestal y tenía un cuadro que a mí me marcó muchísimo, que lo tuve casi lo vi prácticamente poco antes que mi papá falleciera, que era ese gran parque forestal de Pablo Burger. No, en esa época no tenía claro para dónde iba, me encantaba naturalmente, era como natural para mí dibujar y todo. Además, como estaba mucho tiempo solo en ese departamento, yo dibujaba siempre, era como mi hoja de ruta, digamos, de entretención. El abanico para niños de esa época era bastante acotado, entonces, y nunca fui muy del fútbol, entonces la verdad es que era estar solo dibujando, era como mi entretención permanente. Cuando nos fuimos de ese entorno del Museo de Bellas Artes, ya adolescente, yo quería ser arquitecto pintor. Era demasiado fuerte la imagen, yo admiraba mucho a Barreda y a Antunes, para mí eran como, porque los conocí y había un contacto. Pero entonces, después en el colegio, convencido absoluto de la arquitectura, pero en mi campo siempre iba a estar la pintura ahí. No sé si a nivel tan profesional, no sé, pero iba a estar presente. Y cuando entré a arquitectura tuve cambios bastante grandes en mi vida, porque ahí encontré que la arquitectura era una actividad en que la creatividad naturalmente también está fuerte, pero está muy condicionada por reglamentos o normativas, clientes, terreno, que el arte es más libre. Y el trabajo grupal no me gustó. Cuando me cambié a arquitectura, o sea, de arquitectura que yo estudié 2 años, a arte, en la Chile, fue un cambio bastante difícil porque en esa época mi papá me dio toda la generosidad para estudiar arte. Nunca tuve como un reparo. Mi mamá fue más complejo. Pero mi papá fue muy generoso. Me dijo, Álvaro, estudia arte. No, mira, entra, desarróllate. Y como que confiaba mucho en mí. Mi papá fue clave no en la conducción, sino en fomentarme la parte creativa. Yo creo que la conducción no. Porque en el fondo, él no me decía, haga esto usted. Sino que yo busqué este lenguaje y ahora, inconscientemente yo creo que nos acercábamos, yo creo que él estaba contento con esto, porque nunca me lo explicitó. No cayó nunca en esto tan directo o burdo, digamos, y yo tampoco quise matar al padre, así que no hubo ese conflicto. Hubo sí problemas de tipo de que cuando uno parte en esta actividad, en este oficio, uno necesita como un apoyo ya, oye, está bien, sigue adelante, no lo tuve tan fuerte. Tuvo mucho pudor. Él tenía mucho cuidado con las cosas que hacía él mismo. Era muy fuerte la ética en ese sentido y esta relación de hijo-papá en la misma actividad, obviamente hubo discusiones y momentos acalorados y discusiones fuertes, ¿no? Te voy a decir que fue esto una especie como de todo, esto se deben llevar estupendo. Éramos muy unidos porque yo era curioso. Partí con una obra más sugerente
Y después me caí mucho en un realismo, digamos, que también en un momento se agotó. Entonces, llegó un momento en que esto es como la manera de escribir, que en el lenguaje, todo este tipo de lenguaje, uno va depurándolo, hasta llegar que ahora llegué como un mix entre la textura de la obra, sobre todo los que son obras sobre tela, en que va formando y voy inventando mucho, porque el color que yo aplico en las obras no es el color local. Por ejemplo, este árbol no existe acá, esto está hecho por composición. Este personaje también está bastante inventado. Esta iglesia sigue en sus estructuras reales porque es la iglesia de las Carmelitas que diseñó Teodoro Burkhardt, pero el color, que es como ultramar, digamos, un color azul ultramar, es totalmente cambiado. Ese pequeño rojo que está ahí, un color rojizo, no es el arte no tiene que estar hasta las obras más realistas, el grado de interpretación y abstracción es muy grande. Es de las iglesias más finas de Santiago, porque es un gótico tardío, y don Teodoro Burkhardt planteó esta iglesia acá, que es una joya como arquitectura. Lo que yo hago siempre, si ustedes ven la fusión de este lugar, prácticamente estamos acá en el mismo sitio donde yo planteé la obra que está presentada en la exposición, pero si ustedes se dan cuenta hay una traducción. Está la iglesia con su arquitectura gótica, pero también hay una información que limpie muchas cosas que no hay, en el sentido de que plásticamente hay elementos que no aparecen, el tráfago, el hombre que está ahí, la figura humana que prácticamente está a la misma posición que estoy yo, aparece como un elemento de escala, solamente de composición. Si yo saco esa figura humana que está ahí, que es la única que aparece ahí, se desarma un poco la composición del cuadro. Una obra que estoy presentando en la exposición, que es del año 96, si no me falla la memoria, es justamente este sector en la calle Hurtado Rodríguez. Esta es una de las y la solución que continúa ahí, y siempre como para crear atmósfera en esta cosa de que yo planteo, para ir creando un ambiente como psicológico. Me acordaba mucho además de los pintores chilenos que he hablado, de Turner, de William Turner, que es un pintor británico que simplificaba mucho la atmósfera. Yo en este periodo de mi trabajo ya estaba tratando de abandonar un poco el realismo tan duro, tan estricto, para ir ya esbozando algunas cosas con la espátula, cambiando el color, poniendo una cosa más subjetiva, que creo que es lo más importante en arte. Los materiales que yo ocupo son principalmente el óleo, uso las texturas que son con polvo de mármol. El mármol se ocupa por una cuestión de la acidez, cuando se puede ocupar arena, pero hay que sacarle la sal. Entonces el óleo yo lo mezclo con polímero, del magro al graso, o sea, con acrílicos, con polvo de mármol, y después el óleo encima. Y voy pasando Dremel, voy pasando lija. Dremel es como una pequeña herramienta en que uno va haciendo como raspando, es como un abrasivo que uno va aplicando un poco para formar líneas, etc. Y los materiales que cuando viajo siempre voy comprando, por suerte hay hartas cosas en Chile, pero también voy viendo cosas afuera, es como inevitable. No hay viaje en que uno no se baje a comprar libros todavía y materiales. Hay veces que hoy me demoro 2 meses en una pintura. Es muy lento el proceso. Porque en el fondo para ir creando atmósfera, etc. Y uno va cambiando y de repente esto no me gustó. Y se vuelve para atrás. Entonces es como un retorno permanente. ¿Y cuándo se termina? Cuando ya está ahí echando a perder las cosas de abajo. Para mí que es la gran pregunta que se hace mucho el término, ¿cuándo es? Entonces hay como cosas que los pintores nos pasa mucho, que por encontrar como una especie de, esto que dije, la depuración del lenguaje, uno echa a perder cosas buenas. Uno echa a perder cosas que están buenas. ¿Te fijas? Por depurarlo, por mejorarlo, por buscar esta perfección. Hay que reinventarse.
dentro de una impronta. Lo interesante de esto, de estos casi 30 años, de esta antológica, es que se ven cambios. Si uno va siguiendo, observando acuciosamente, hay cambios dentro. Claro, puedo haber enfocado el Museo de Bellas Artes hace 10 años atrás, pero es distinto cómo se ve después. ¿Te fijas? Las herramientas son las mismas. Yo soy un pintor todavía de caballete, digamos, de papeles y lino, pero la manera de enfocar es distinta. Me aburro haciendo lo mismo. No soy demasiado inquieto y hay que caer en un riesgo, en un buen riesgo, porque si no, no te reinventas. Es complejo a veces, pero es atractivo, totalmente obsesivo y feliz. Es lo que hay. Bueno, entonces ustedes vieron la película, que encuentro muy ilustrativa, especialmente la parte donde él se pone al lado de la iglesia y muestra la iglesia y después muestra el cuadro. Entonces, esto es como del natural, como de un realismo. Uno puede lograr una magia y producir una comunicación con el espectador. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se te ocurrió? ¿En cuánto te inspiró tu padre a que tú pintaras los temas que pintaste? Oye, primero que nada, los Porque quiero, una cosa perdón. es que a uno se le ocurra elegir un... Mira, primero que nada los quiero saludar, Osvaldo y Eva, gracias por la invitación. La verdad que lo que da un poco de pudor ver un poco el video que vimos recién, porque no lo vi hace bastante tiempo. Y antes de contestar tu pregunta, siendo bien breve, lo que yo hice con la Corporación Las Condes fue una antología, que en el fondo la antología es un tema, que en este caso es Santiago, porque es sobre un tema la antología, y no es sobre todo mi obra, porque yo patrimonio no solamente de Santiago, sino que de muchas cosas que me ha tocado ver en Chile y en otros lados, digamos, incluso hasta fuera de Chile. Volviendo mira, yo como tuve esta formación de arquitecto, y la verdad es que admiraba mucho a amigos de mi papá, como Tito Barreda y Nemesio Antunes, que iban a esta casa que está, en este departamento que está en el Parque Forestal. Era gente que yo cuando tenía ya como unos 12 años, 13 años, yo los admiraba y tuve la suerte de tenerlos ahí en mi casa, porque era un lugar muy abierto, o sea, estaba el Museo de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes en esa época, mi papá hacía unas clases, si no me equivoco, en la calle Miraflores, mi mamá era secretaria del decano, que el decano era Luis Oyarzún, nada menos en esa época, el gran decano que tuvo la Escuela de Bellas Artes de la Chile. Entonces, todo era un ambiente increíble, el que yo vivía de cabro chico. Me tocó vivir hasta el año 74 ahí, y junto con el tomar el tema de Santiago, yo creo que porque al final uno tiene una biografía en la cual se van entrelazando el espacio donde yo vivía, que era urbano evidentemente, ver todo lo que era la obra de Santiago, el entorno del forestal, que es donde aprendí a andar hasta en bicicleta, me acuerdo. Todo eso va formando una iconografía que es una estética que te va marcando profundamente. Ir al museo permanentemente, al Bellas Artes, que era como... Yo era de los que en esa época vivía más lejos, mi colegio estaba en esa época, siempre estaba todavía ahí en La Reina, Príncipe de Gales, entonces era el final de todo. Y yo me acuerdo que en ese departamento vi cosas increíbles. Me acuerdo cuando un coleccionista de Santiago estaba transándose la obra de Doña Carmen Arregada pintada por Rugienda. Entonces, todo esto entró por canales absolutamente naturales. No es que mi papá sea profesor, como tuviste tú, Eva, en la escuela, que era una cosa esquemática, formal, como debe ser la docencia, digamos, que tiene una estructura. Esto era una cuestión que entraba gente, salía, y yo miraba esto y dije, esto es lo que yo tenía que hacer.
me pasó algo bien increíble que lo voy a contar por primera vez acá. La persona que hizo el video, que es un gran videísta, Diego Abello, que le mando saludos, él puso un cuadro ahí sin saber que ese cuadro era mi papá, era un parque forestal de don Pablo Burjar. Entonces, para mi papá habían dos pintores muy importantes, que era Juan Francisco González y Pablo Burjar, porque Pablo Burjar marca un hito en la pintura chilena con la gente, con la contemporaneidad. Fue profesor de muchos, entre ellos José Balme, la Horacia Barrio. Entonces fue muy marcador. Para mi papá era un gran artista. Junto con terminar con la cosa del barrio, me acuerdo cuando se incendió la Escuela de Bellas Artes, porque era muy chico, y miraba desde los balcones cómo los talleres, los pintores, que estaba, me acuerdo, en el último piso estaba Vergara Gre, estaba el mismo Burjar, que eran profesores de la escuela que se les quemó se les quemaron las producciones completas. Héctor Cáceres, que no es un pintor muy reconocido para la gente común, que es un pintor urbano por lo demás. Entonces, la ciudad, papá crítico de arte, esta cosa que ya entraba por osmosis prácticamente, va constituyendo una iconografía potente. Ahí está, por ejemplo, una cosa importante que lo voy a decir como patrimonio. Esa es la calle Maruri, donde a mí me gustó como una cuestión estética, pero di justo con la pensión donde vivió Neruda el año 1921 y escribió la obra que se llama Crepusculario. Fue el lugar donde habitó Neruda cuando llegó a Santiago de su Parral natal, y justo se instaló aquí como en una pensión muy modesta, y él habla de un poema que es precioso, hermoso, muy triste por lo demás, de los crepúsculos de la calle Maruri, que están por allá por Independencia. Y eso fue una cosa que la supe después de hacer el cuadro, y nunca pensé que estas casas que son tan características de fachada continua iban a tener un interés en la gente y en la crítica y en las personas que iban a esa exposición, que me acuerdo que la presenté en la Galería Arte Espacio el 2002. No sé si quieren, yo creo que sería como interesante que me vayan haciendo A preguntas. mí me interesa, Metido. a mí me interesa sobremanera seguir la línea de lo que estás desarrollando, Álvaro, porque aquí hay un tema que es importante, no solo por el trabajo plástico que tú realizas y estás realizando, sino que también hay que considerarlo así, por lo que dijo Eva en relación a los dos libros que realizó tu padre, que escribió tu padre, y que de una u otra manera forman parte de una importancia capital para rescatar el valor de la pintura chilena. Esa es Pintura Chilena 200 años. Sí, ese Y fue el luego último libro, es el último libro que hizo de pintura chilena en cuanto a la historia de la pintura chilena, la porque historia, hubo claro. uno previo que hizo con la Philips, que fue ese que está ahí, que es una edición de lujo. Esto Sí. se hizo en una cosa que hizo la compañía Philips en fascículos durante 5 años, que partió desde el mulato Gil de Castro hasta pintores como, por ejemplo, en esa época, como el Bororo, Sí. Camila Mayor, toda esa gente, que eran como los más jóvenes en la época. Él siempre me contaba de que él nunca iba a poner pintores de menos de 35 años. Y en la segunda edición yo alcancé a salir, por último, como digo, por pecado venial. Y sale el Claro. cuadro que acabo de hablar recién de Maruri, que es el último libro que por lo demás costó mucho hacerlo, porque me acuerdo que me dijo, yo no quiero hacer un libro como una guía de teléfono, en que aparezcan, claro, está la cosa cronológica, están los artistas, pero él quería también que tiene que ver con el arte, qué estaba ocurriendo en el país en esos tiempos. Entonces hay un marco histórico y los artistas que van marcando pautas de esa época. Es muy completo porque el último libro que acabamos de ver, el de 200 años, que es un libro que se diseñó completamente en Chile y se imprimió en China, es el libro más vendido de pintura chilena que hay. Ahora, él me dijo siempre que quería pintura, porque la escultura es otro, no es que sea, no hay una cosa de preferencia, sino que es otro tema que hay que enfocarlo con profundidad, como Así también es. son las instalaciones, el arte, digamos, de las vanguardias, que él me decía que son otros temas que hay que también investigar.
Mira, es tan increíble la falencia que hay en Chile, que tiene que ver con nuestro patrimonio, que faltan libros de pintores muy importantes. Hay varios, por suerte, y cosas muy notables hechas en cuanto a editorial, pero falta un libro, por ejemplo, de Pablo Burjar, falta un libro de Pedro Lira, que son gente que marca hitos en Chile. Yo presenté un libro que pude hacer, que lo escribió la Isabel Cruz, la historiadora del arte, que es en el video que acabamos de ver, yo hice un libro sobre Santiago. ¿Y por qué lo hice sobre Santiago? Porque la exposición versaba en eso, hice un libro grande, una edición fina, bien hecha, pero quise darle una utilidad, porque yo podría haber hecho un libro de una monografía con las obras completas, pero quise darle una utilidad. Es decir, ustedes viajan, o un señor X viaja afuera de Chile, y dice, este es un artista chileno que dejan registro de nuestra ciudad. Ahora, como dijo Laiva, yo no quiero hacer imágenes que sean reproducciones de cosas, porque son, ¿cómo surge la creatividad mía? No necesariamente porque sea un hito, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes, los puentes del Mapocho, incluso hice hace poco un cuadro que es una visión desde un helicóptero, porque no es de drone, es otra visión, desde la estación Mapocho y se ve hasta la Plaza Italia, completa. Entonces, en el fondo, no es una reproducción porque yo hago una traducción de lo que estoy viendo, pero sin dejar de tener la impronta que tienen esos lugares. Es decir, me gusta mucho un pintor, ponte tú, americano, que es Edward Hopper, que pesca en Nueva York, pero lo dramatiza en la soledad de la sociedad un poco anglosajona. Y en el caso de Chile, me gusta mucho la obra de dos pintores chilenos que son importantes, que es Pablo Burjar. ¿Por qué Burjar? Porque él hace un forestal, por ejemplo, pero la composición que él recrea es totalmente moderna para la época. Esto, como lo siempre he dicho yo, cuando la gente va a los museos, es importante que sepa previamente, tenga información. Si no, entra a los museos sin saber cuál es el aporte de cada cual. Tiene que haber una cuestión más pedagógica. Es como cuando uno va al Museo de Arte Moderno en Nueva York y aunque no tengas un centavo, te dan un folleto tríptico del arte pop. Entonces estáis viendo Andy Warhol y tú, o Lichtenstein o Rauschenberg, y tú te llega en todos los idiomas y está gratis. Y habiendo editores, entonces, el arte se hace afable también, que a veces es una cosa que está en un lenguaje críptico muy cerrado, que la gente no lo entiende. Y cuántas veces me pasó en esta última exposición que hice, que fue muy masiva, en que gente que me pasaron cosas increíbles, lo voy a contar, estas cosas son novedosas, uno nos habla a nivel coloquial, pero aquí en este programa, en la oportunidad, me tocaban las manos, así, oye, ¿usted cómo hace esto? Así, una niña, y no porque hay una emoción de un lugar que ellos conocen, o que han estado, como por ejemplo están los sacramentinos ahí, pero cómo ha ido cambiando, porque de hecho del cuadro que yo pinté, ese cuadro lo pinté en el año 99, a mí me prestaron 30 obras para hacer esta exposición, e hice 8 nuevas, y uno va viendo cómo va teniendo uno mismo cambios, digamos, del lenguaje. Esto igual que la literatura, que la música, en el sentido que uno va viendo una grabación del año 91, cuando yo partí en 1991, hasta el 2018. Entonces, habían cuadros prestados y veo Santiago totalmente diverso, porque el Sacramentino ya parece un desescalado con los edificios gigantescos que hay a los lados. Y también me acuerdo que en la universidad de un artista búlgaro, que es de un país comunista en esa época, que es Cristo con CHRI, que es muy conocido, que hace envolturas del Pont Neuf en París, por ejemplo. Exacto. Entonces, toda esa cuestión, a mí, no solamente los artistas chilenos, sino que también todo lo que uno va viendo. Y a mí me interesa el arte figurativo porque no lo he abandonado. Hay obras que en los distintos periodos son más abstractas. Abstracción significa separar de la realidad en el diccionario. Entonces hay cosas que pueden ser más sugeridas que otras, que es lo que más quiero. Esa es como mi trabajo. Yo hablaba con Eva el otro día, que en el fondo, cada vez que sea más subjetivo, cada vez que sea más interpretativo, yo no estoy preocupado del color local, de la hiperrealidad, esa cuestión a mí no me interesa personalmente, y a mi juicio el arte tiene que tener una cuestión interpretativa. Por ejemplo, ahí, no sé si aparece, hay un edificio de Gertrudis Echenique, que son muy conocidos, del gran arquitecto Cruz Izaguirre, que es un fragmento,
Y eso surgió porque yo fui a una reunión donde la oficina de Borja Huidobro, que me citaron, y yo estacioné cerca el auto y dije, esto me gustó, pum. O sea, hay muchas cosas que son a veces impulsivas en la primera instancia. O sea, hay croquis que yo parto, y uso fotografía, pero siempre la foto la abandono después para que en el fondo se traduzca esto en algo cada vez más personal. Entonces aquí esa cosa de las luces que se van aprendiendo en la noche cuando ya va el atardecer del verano en esa época, me acuerdo. Y de ahí surgió un grupo grande de obras. Entonces, no necesariamente son los barrios, entre comillas, más refinados, con gran arquitectura. Hay también arquitectura de cosas, de lugares sencillos de Santiago, como Maruri, como el barrio Independencia, que también lo he hecho. He hecho hasta la Avenida de La Paz. Yo me acuerdo que un señor una vez me dijo, no te voy a comprar ese cuadro porque es la entrada al cementerio, me decía este gallo. Entonces, le estaría como mala onda. Pero mira, uno no piensa porque el cuadro va a tener la obra de uno va a tener un destinatario. Uno piensa porque es una cuestión de necesidad del alma, de un tema de soul, yo no estoy pensando que el cuadro se lo va a comprar X, o no por la comercialización, sino que porque uno tiene que dejar un registro y un grano de arena en este circuito de la historia del arte que sea lo mejor posible. Bueno, tú has tocado un tema que es muy importante porque obviamente el patrimonio cultural no se entiende si no se entiende desde la visión de la historia del arte. Tan así es que hoy se ha logrado capturar el concepto historia del arte, historia del patrimonio, digamos, el patrimonio cultural, es indisoluble de la historia del arte. Sin Claro, no eso, tiene marco, no tiene un definitivamente marco. no hay marco y no hay cultura, porque en el fondo el 90% de las leyes en distintas partes, el 90% de las leyes que de alguna manera controlan, regulan, protegen, comunican el fenómeno cultural están referidas al arte. De tal manera de que es muy difícil, digamos, de que alguien... Y obviamente lo que se llamaba patrimonio histórico pasa a llamarse hoy día genéricamente como patrimonio cultural. Y lo que tú estás haciendo y lo que tú has hecho es una gran contribución al patrimonio cultural que, en resumidas cuentas, Ya. permite que la gente de las edades de hoy y las edades nuestras o para atrás puedan reencontrarse con su historia y puedan entender cuál es la identidad que ha tenido el lugar, el país, la gente donde tú has desarrollado tu trabajo. Mira, ahí por ejemplo también hay algo que va a ser patrimonio, que es el edificio Titanium de Zenerman, Claro. que está mirado desde el San Cristóbal. También eso que es, digamos, contemporáneo va a ser patrimonio a la larga. Yo les quería también mencionar una cosa a todos, a la gente que nos está escuchando, que a mí me violentó. Quise escribir una carta al Mercurio en su momento por todo lo que sufrimos con respecto a la vandalización, la destrucción que, que nos pasó. Incluso Bororo me El comentó una fatídico vez, 18 de octubre. claro, Bororo me comentó, ¿por qué no te pintáis la Plaza Italia con con toda esta cosa? Le dije, ¿sabes que no tengo, y voy a reconocer algo aquí públicamente, tengo mis limitaciones. Es decir, me agrede lo que pasó, me da angustia, me deprime, para serles bien franco, no voy a entrar a juzgar porque no soy antropólogo y no quiero, hay que ser, en la vida uno trata de descifrar lo que puede, pero no todo, es más complejo y no quiero entrar en esas instancias, pero yo no puedo ir a hacer eso y tampoco quiero un centro bonito, digamos, el centro histórico, que claro, cuando uno viaja, uno lo ve, yo me tocó estudiar fuera un año en Italia y imagínate el patrimonio histórico que tienen, increíble, pero también nosotros dentro de nuestra medida tenemos cosas que son propias, nuestra manera de hablar, a pesar de que el edificio del Museo de Bellas Artes es, es muy basado en Emilio Yequié, que fue el arquitecto, mucho en el Gran Palais de París, pero de todas maneras hay cosas que las adaptó muy bien, y lo poco y nada que hemos tenido, por muchas razones, hay algo como destructivo en nosotros, autodestructivo, que a mí me llama la atención. Una vez
viendo aquí un grabado de El Malón de Rugiendas, que cuando llegaban a los campos, los mapuches lo destruían, después se raptaban a la mujer blanca. Estoy hablando de un hecho histórico, no estoy procesando nada personal, estoy contando un hecho. Yo creo que como la antropología, que es la que se tiene que encargar del estudio del hombre y va a definir esto, yo creo que todas estas cosas que nos han pasado, de autodestrucción, del daño de lo histórico, fíjate que ahora incluso, volviendo a lo que tú dices, Osvaldo, de la historia, el presidente actual habla de frases de Eduardo Frei Montalva, por ejemplo. O sea, hay una cuestión de rescatar lo histórico de alguna forma. Tú podrías estar de acuerdo, no, qué sé yo, pero tenemos que, es la cosa como infantil o poco básica de que Chile parte con... Ahora se está construyendo Chile. Yo te lo digo con toda valentía esta cuestión. Yo soy producto de una familia, de lo que acabo de decir recién, tú también, todos nosotros los que nos estamos viendo venimos de una biografía que nos tocó. Y aquí en Chile, que nos tocó esto, nosotros tenemos una historia del arte importantísima, tenemos cosas importantes. Por ejemplo, nadie sabe que en Chile fue la primera escuela de bellas artes que se formó por Chicarelli y Mochi, 1854. Esa cuestión no la sabe casi nadie, la primera de Sudamérica. Estos son casos notables de datos que la gente no tiene idea. Esta cuestión no partió ayer. Entonces, uno es una sucesión de como la cosa cliché que se dice de la carrera de la posta, ¿no? Que mi papá le pasó la información a la Eva y de ahí la Eva le va pasando al otro, porque sin querer uno cuando van a verlo al taller también estás entregando información. Esto no es una mera, uno se gana la vida en esto del arte, pero no es mucho más allá que eso, es una manera de vida. Tú estás siempre entregando información y de hacerlo acogedor en el buen sentido de la palabra para que la gente pueda apreciar esto. O sea, yo te digo, hoy día con las redes digitales, y esto vamos a lo contemporáneo, es impresionante cómo la gente está adquiriendo grabados, gente joven, gente que con un clic se puede comprar un grabado bueno, malo, medio, no sé, no voy a entrar a definir eso, pero hay otras vertientes que nos permiten llegar a las personas. Lo que pasó también que hace poco, y que me parece importante en cartas al director del Mercurio, decía el director anterior, Milan Ivelic, que nadie tenía idea que los museos estaban cerrados, estaban en huelga. Y nadie le importaba nada. O sea, te das cuenta tú, Osvaldo y Eva, que esto, anda a cerrarte el Louvre, po. Yo creo que sería escándalo nacional, ni siquiera de París. No, es grave, entonces, pero nadie marca nada. Entonces, después pasa esto de que nos ocurrió en octubre del 19, muy pocas cartas con el patrimonio. Yo las que he estado viendo más seguida, que ha hecho una cosa muy sólida en su argumento, es Óscar Acuña, que es un abogado, que es especialista en temas de patrimonio, que lo único que ha hablado de esto, porque nosotros como negar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿te fijas? Eso es lo importante del patrimonio. Entonces, mucha gente se llena la boca de esto, pero los que ejecutan cosas y hacen cosas efectivas son pocos al final. Pero existen Bueno, algunas personas, por suerte. efectivamente, ese es, yo creo que el gran recuerdo que nos va a quedar, el recuerdo doloroso que nos va a quedar de ese famoso 18 de octubre, en que prácticamente una considerable cantidad de elementos distintivos de lo que había sido nuestra historia fueron destruidos. En lo arquitectónico, desde el punto de vista de las obras de arte instaladas en el espacio público. Bueno, sin ir más lejos, la destrucción completa de la Plaza Italia, que era un ícono en el fondo, claro. Hoy día, lunes 11 de julio, se publica una carta de una mujer que se llama Josefina Belolio Avarias, porque lo tengo acá, tengo buena memoria. Y ella pone, ya se habló de este asunto, se rayó todo. Ahora, este libro, que fue doloroso, sería bueno cerrarlo para que empecemos esta cosa a ordenarla. Te fijas, a que esta cosa se respete la historia. ¿Te das cuenta? Entonces, me tocó algo increíble, les voy a confesar, el año pasado me tocó ver en una casa de remate un cuadro increíble,
que era pintado poco antes de morir Ramón Subercaseaux, que es justamente el Plaza Italia con el Gial Baquedano, con la escultura que hizo Virginio Arias. Increíble. Un cuadro no muy grande, me acuerdo que lo vi en una casa de remate, justo ahora, y con un precio increíble. Pero la cosa es que más allá de eso, es que nosotros tenemos que reconocer y rescatar esta cuestión. Yo lo dejo plasmado en mi obra y les cuento a los alumnos de arquitectura, cuando hice clase muchos años, los llevaba a terreno y les hablaba, íbamos a distintos barrios. Por supuesto, en general casi, no quería solamente acotarlos al barrio histórico de Santiago. De hecho, es más, una vez me encontré con la Eva eso en la calle Merced, el cuadro que está mostrando ahora, frente al Teatro Ictus. Una vez me Así encontré es. con la Eva en el Parque Bicentenario, porque yo quería que los alumnos también vieran arquitectura contemporánea. No hay que quedarse con lo antiguo solamente, también lo antiguo y lo que se hace ahora. En ese caso, a mí me gustaba mucho cómo solucionaban lo del Parque Bicentenario. Ese edificio, por ejemplo, tiene unas rejas, porque aquí está la interpretación. Hay dos cosas, ahí está el jacarandá, que le da como una cosa de color a este grisáceo, pero hay unas entradas de luminosidad interior que son como de los departamentos que hay ahí. Y estos edificios, pasa uno por ahí y están súper abandonados, tristes. En el fondo, por eso me gusta mucho la obra muy distinto a lo mío, no estoy haciendo, pero Cristo, cuando hace la envoltura del Pont Neuf de París, del Puente Nuevo, es porque la gente, de tanto habitualmente que lo ve, esta maravilla, está tapado, te fijas, está porque él dice que nosotros nacemos envueltos en la placenta, y aquí está, al envolver esto, él quería hacer algo con Chuquicamata, por ejemplo, con la mina, porque se produce un atractivo visual y de tanto verlo todos los días nosotros volvemos a rescatarlo. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, hay una cosa histórica, ahí está el museo, ahí está el Mapocho, cuando el año 85, para los que no vivieron esa época, 82. que casi se salió el río del Cauce. Entonces me gustaba mucho ese primer plano de agua prácticamente, que son aguadas, muy casi abstractas, digamos, casi, si uno ve ese cuadro, lo corta, es el último, un tercio de la composición en que se ve este puente, y al primer plano, más de la mitad del cuadro es puro chorreado, con agua, con expresividad, hay textura, en fin, eso es la parte técnica, digamos, pero lo que yo quiero lograr, más que nada, son siempre el tema de la atmósfera, el tema del environment, como la nueva mirada de lo que todos vemos siempre. O sea, Haciendo un paralelo con Eva Holz, con la pintura de Eva Holz, y con eso le dejo la palabra a Eva también. Son dos, tú eres un figurativo clarísimo, Eva es más abstracta, tiene una serie ahí, por ejemplo, sí. Pero de alguna manera a mí me llama la atención en ambos la fuerza del uso del color, la luminosidad, el juego de luz y sombra que ambos hacen en sus trabajos es realmente extraordinario. Y mostrando obras de Eva, y uno se da cuenta de eso, y como una mera consideración personal, un orgullo personal, yo te quiero contar, Álvaro, que tú has hablado en forma reiterada en el programa de Pablo Burjar. Bueno, detrás mío hay un pequeño cuadro de Pablo Burjar que es el Parque Forestal. Qué bien, qué buena. Así Qué bonito, que... sí, justo atrás tuyo, sí lo alcanzo a ver. Aquí está. Qué suerte, bueno. Qué bien, qué bien. Ahí está. Bonito. Ya, Eva, tiene la palabra. ¿Qué le pasa a la Eva? Tu micrófono. Está mute. No se Eva, escucha tu nada. micrófono. La Eva está sin micrófono. No. Pero para ir, mientras entra Eva al estudio... ¿Ahí se escucha? Ahí está, perfecto. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, estoy, como yo le dije, escuchar a Álvaro y contar el relato de cómo se inspira, cómo pinta,
Es tan fascinante que yo casi no tengo nada que decir y te digo que es muy grato. Yo creo que esta conversación va a dar para más conversaciones con Álvaro, porque tenemos mucho tema. Tenemos el tema, tú sabes que yo vi este canal de televisión de cable, que es un programa chileno de arte, muy absolutamente de izquierda, de ultra, pero que cuentan algunos pintores chilenos que no hay ningún registro del arte moderno chileno, no hay registro. La gente hace la instalación, qué sé yo, como dice Osvaldo, de esos mamarrachos que ocupan el Palacio de Bellas Artes, en que donde tú no puedes ir a ver pintura chilena, porque la pintura chilena está en la bodega, no está a la vista. O sea, si viene un extranjero y quiere ver pintura chilena, tiene que ir a comprarse el libro de tu papá, ¿ya? Porque no está en ninguna parte, no se puede ver. Pero por otro lado, todos los artistas modernos que hacen todas estas obras modernas, las performances, toda esta lista enorme que tú diste el otro día, Osvaldo, de las nuevas corrientes, que yo ni me lo sé, todo esto no hay registro. O sea que yo te diría que hay 50 años o 40 años donde no hay registro del arte en Chile. El registro lo hizo tu papá hasta que se murió. ¿Hace cuánto se murió a todo esto tu papá? Mi papá falleció en el 2015, pero mira, hay algunos libros, hay otros libros de pintura chilena que existe un poco más de estas áreas. Hay un programa de televisión que se hizo hace muchos años, que lo hizo Ibeli Galás, que se llama Demoliendo el Muro, O con el arte. hace bastantes años atrás, y que entrevistaban a los artistas, me acuerdo, que estaban en sus talleres. Bueno, y creo que lo que hizo Nemesio, Ojo con el Arte, fue en su época, fue interesante, porque él hizo una cuestión que fue bueno porque acercaba el arte a la gran masa. Sí. Y creo que eso es relevante, fíjate. No lo hizo críptico, cerrado, ni nada. Hay varios libros también hechos por las instituciones armadas que hablan de la pintura militar, tanto en la Armada como en el Ejército. Hay un libro muy bonito, a raíz de lo que tú comentabas, Álvaro, de Pedro Subercaseaux. De Fray Pedro. De Fray Pedro Subercaseaux, un libro muy bonito que hizo que hizo el Ejército hace ya muchos años. Claro, porque él tenía pinturas históricas. Históricas. Entonces, por eso digo que hay varios libros de pintura histórica donde se recogen también las obras la Fundación de Santiago, pintada por él. Claro, la Fundación de Santiago. Él era tío abuelo de Gabriel Valdés. Claro. El famoso senador demócrata cristiano. Exactamente. Y la famosa casa la famosa viña Subercaseaux que está ahí en San Miguel, ¿no? Claro, no, está que todavía se mantiene, que es el centro cultural del Llano Subercaseaux, pues, donde está la parte cultural de la municipalidad de San Miguel, si no me equivoco. Claro. Forma parte de lo que era antiguamente el lugar, y ahí en esa parte de las bodegas de esa viña de la época es donde Pedro Subercaseaux tenía su taller, ahí pintaba. ¿Ya? De tal manera de que hay mucho patrimonio, digamos, en estos libros, pero lo importante sería, y un anhelo que yo he tenido siempre y así lo he planteado en muchas oportunidades, o sea, así como existen en distintos países con bastante más cultura que la nuestra, museos que reconocen el patrimonio artístico de su pueblo, y hay museos completos. Nadie puede dudar de lo que es el Museo L'Orangerie, que lo comentaba con Eva en un programa pasado, que recogió prácticamente todo lo que estaba en los dos museos originales que estaban a la entrada de las Tullerías, que hoy día pasaron todas esas obras al Museo
al Museo d'Orsay. Al Museo d'Orsay, que son todos los impresionistas. Bueno, si Claro, todos los a la impresionistas eran estación de franceses. tren antigua. Claro, todos los impresionistas eran franceses. Ahí se Ahora, creó esa corriente. yo sé que, mira, volviendo al tema de los museos, lo que pasa es que el Museo de Bellas Artes iba a ampliarse donde estaba el museo. Hay un proyecto ahí antiguo que es ampliar el Museo de Arte Contemporáneo, que fue la antigua Escuela de Bellas Artes, sea todo Bellas Artes y Eso debe construir ser. un nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Claro. Entonces ahí tú tienes más espacio para sacar también lo que hablaba recién la Eva de las bóvedas y todo eso que están las cosas guardadas. Claro, entonces saber de ciertos pintores que los jóvenes no saben no es culpa de los jóvenes, es culpa de los más antiguos que no lo han hecho rescatar, digamos. Por O sea, cierto. yo me acuerdo que una exposición notable que vi de Agustín Abarca, que es un pintor de la generación del 13, que ni siquiera es de un gran valor económico, pero es un gran artista, Así muy es. importante, que es el pintor de los árboles, como decía Jorge Edwards. Entonces, toda esta gente, la misma Inés Puyó, por ejemplo, o sea, hay muchos nombres de la generación del 28 que apenas se conocen para la gente más joven, porque las escuelas no les hablan tanto todo lo... A mí, yo tuve suerte en el sentido, a más allá de lo de mi papá, tuve profesor, porque tuve Adolfo Kuff, que era profesor mío en estética, y era un gran profesor en la Escuela de la Chile, y él nos hablaba siempre lo mismo. Entonces, después conocí a una persona mayor que yo, me decía, te sigue pasando la ronda nocturna de Rembrandt y las meninas de Velázquez. Lo hizo durante 30 años con unas diapositivas antiguas, pero el tipo era tan notable como docente porque te hacía mirar las pinturas con ojo de pintor, que eso es sumamente importante y los traspasaba esa información. Entonces, cuando yo me fui la primera vez a Europa, me fui a Madrid primero, me acuerdo en esos tiempos, y vi las meninas Velázquez y me acordé de mis clases de historia del arte, como lo haber pasado a la Eva cuando le hablaba a mi papá de las diapositivas y toda la cuestión, digamos. Lógico. O sea, en su estilo distinto, digamos. Entonces yo tenía unas compañeras muy aplicadas que se sentaban en primera fila, notar hasta los respiros de Kuff, y les decía a Kuff, los retaba, me acuerdo. Otros tiempos los profesores decían, ¿qué hace usted con estas letras horrorosas escribiendo? Usted tiene que escucharme nomás. Entonces el problema, él decía, el problema de la pintura es un problema de retina, pero es un problema también de formarse para que uno pueda entender este tema de la pintura. Y como tú acabas de decir, Osvaldo, a la hora de la Eva, lo bonito es que somos súper distintos, y yo creo que eso es lo atractivo de esta cuestión. O sea, es como cuando tú te gusta el jazz, y ¿por qué te gusta? Me acabo de comprar un vinilo de John Coltrane, voy a poner un ejemplo básico, con Miles Davis, o sea, totalmente distinto. Y esa es la gracia de esta cuestión, ¿te fijas? Ahora, yo creo que hay algo bien complejo también porque los tiempos no están fáciles. Las redes sociales ayudan, pero si no tienes conducción es como que te podéis meter en un mar sin orilla. Es decir, faltan críticos de arte. Cuando mi papá era joven, por ejemplo, había 5 personas hablando de arte. Se murió Pedro Laovitz. Ahora queda una persona. Yo no estoy hablando, por favor, lo poco que tenemos hay que cuidarlo. Pero deben haber 5 opiniones de una exposición, pues entonces se enriquece esto. Hubo hasta una revista de arte. No, hoy día queda Valdemar Sumer y no hay más. Hay una sola persona, entonces no puede ser eso. O sea, tienen que haber más personas que tengan tribuna. Me acuerdo, volviendo al caso de mi papá, él dejó la crítica de arte porque cuando en la tercera se fue, me dijo, yo no tengo tribuna, así que me voy, chao, nomás, no quiero estar en el círculo crítico. Y dije, papá, te lleváis 40 y tantos mil años en esta cuestión, pero él me decía, era muy, ¿cómo te podría decir? Como persona más antigua, con mucha honorabilidad, en el sentido, yo no puedo pertenecer a una cuestión. Muy caballero, yo tuve el privilegio de conocerlo y conversar con él cuando iba a mi exposición y mis cosas. Claro, porque y tenía una actitud muy caballerosa, no era el crítico que llegaba. Por eso te dije yo, era un señor, señor. No era ahora el crítico voy a dar que llegaba mirando dónde estaba el error. Papelarnos. Yo conté una infidencia que ya no va a hacer infidencia, lo voy a decir aquí en este programa para que lo escuchen todos. Mi papá iba a ser el crítico del Mercurio, y me acordé porque el otro día Las Condes hizo una cosa muy interesante de las críticas de Antonio Romera, que era el crítico que tenía el diario El Mercurio. Sí. Entonces, cuando estaba de director del Mercurio, Silva Espejo, le dijo, usted va a ser nuestro crítico del diario. Y mi papá fue a Romero porque estaba muy mal, ya estaba prácticamente agonizante.
y le dijo como una cosa de caballerosidad, lo fue a ver, qué sé yo, bueno, como despedirme, yo voy a ser el nuevo, se dio la instancia, ¿no? de juntarse, qué sé yo, y Romero Ercilla me dijo, yo sé que usted va a ser el nuevo, y mira la mala suerte, porque iba a estar nombrado mi papá y Silvio Espejo fallece, el director del diario, el del Mercurio. Y llegó en ese momento dos personas muy jóvenes, hoy día ya no, que es Milan Ivich y Gaspar Galás, que se llamaban Juan Francisco Lira, por Juan Francisco González y Pedro Lira, usaron como un apodo. Eso está escrito, ¿eh? No estoy inventando nada, por Dios, o sea, esto está totalmente escrito. Así que hubo unos cambios ahí, y después llegó Valdemar Sommer, que es el crítico que hay ahora. Pero volviendo a esto, falta mucho por hacer en el arte en Chile. Es demasiada la cuestión que hay que hacer, pero hay que conducirlo esto. Porque si no, se hace una cosa, los recursos se dilapidan, entonces hay que focalizarlo en cuestiones que queden. Y Que además, trasciendan. Álvaro, yo creo que hay que ser muy respetuoso de lo que ha significado el aporte que cada uno de los artistas a lo largo del tiempo ha realizado y sus obras han trascendido. O sea, a mí no se me pasa por la cabeza que hoy día, no sé, a Juan Francisco González se le dé una interpretación distinta de la inspiración y del desarrollo plástico y de la contribución que hizo en su momento, y que hoy día se considere patrimonio de la misma manera que el cuadro original de Juan Francisco González, un mono que hizo un niñito salido recién de la escuela porque él lo reinterpretó. Tiene todo el derecho a pensar así y tiene todo el derecho a hacerlo, pero lo que a mí me llama la atención es que en el concepto y en la orgánica del funcionamiento de los criterios del arte no exista esa especie de factotum, de aquí están los señores del arte, de ahí para abajo todos los que quieran emularlos, pintarlos, desarrollar una tesis sobre uno de los cuadros, darle la interpretación que quieran, que el señor estaba enojado, que el pintor había peleado con la señora. Ya, todo eso queda en manos de la interpretación o del deseo de lo que quiere expresar el artista joven. Pero sacar al artista de su contexto, de su verdadera dimensión, de lo que él quiso hacer en el momento histórico determinado, a mí me parece que no corresponde. Mira, yo creo que es importante el desarrollo de las galerías, que hoy día están, con todo lo que ha cambiado lo digital, se ha ido, digamos, se ha ido desperfilando un poquito, porque las galerías son muy importantes para los artistas. Me ha tocado ver gente más joven, ponte tú, hay un pintor que es un gran artista, que lo encuentro muy talentoso, que es Salvador Amenábar. Hay gente que está en la parte geométrica, muy potente. O sea, yo creo que hay artistas jóvenes, la gente que se mete hoy día en el arte, que saben que siempre ha sido difícil. Esto es una disciplina, y lo hablábamos con la Eva el otro día, en que con la música, etcétera, que tienes que estar en el taller en las buenas, en las malas y en las medias. Y yo veo artistas jóvenes súper comprometidos, fíjate, trabajando duro. Ahora, esto yo me acuerdo que una vez lo hablaba, y puede ser un poco prosaico, pero lo voy a decir. Le decía, papá, ¿por qué de tu época, cuántas personas, imagínate, mi papá nació el año 30, 1930, murió el 2015, 85 años. Entonces me dijo, siempre fueron pocos los que han vivido del arte, no es una cuestión que, claro, ahora hay más recursos, entre comillas, digamos, pero siempre han sido pocos, porque en esto hay que persistir, como en la frase cliché del 90% sudor y el 5% talento, es verdad. O sea, tú tenés que estar en el taller, en las buenas, las malas, con todo lo que tú dices, con la pelea con la familia, da lo mismo. Y es una vocación, de pobreza. Claro, porque esto no Tiene es que una elegir. pega, porque ponte tú, no es una pega en que tú dices, ya hago esto, me gano la vida de esto, no lo estoy hablando en forma, por favor, todos tenemos que vivir, pero en el fondo es una manera de vida. Eso hay que entenderlo bien, en el sentido es una manera de vida, porque aquí hay un tema en el cual uno nunca sabe cuando está, mira, uno tiene en la cabeza, cuando uno se gesta un trabajo, un proyecto, uno dice, voy a hacer esta obra
mentalmente tú las tienes como estructuradas, entonces me dices, ¿qué color vas a poner? Hay algo un poquito de, claro, uno tiene una técnica, tiene una manera de enfocar, pero el resultado a veces, es lo que le decía el otro día a la Eva, a veces el resultado no fue lo que uno quiso. Entonces es una cosa que uno continuamente está dándole en el taller permanente. A lo mejor te mueres buscando el asunto, más que la perfección, cómo depurar un lenguaje y como dice Mies van der Rohe, el gran arquitecto, el menos es más, o sea, no saturar las cosas, no hacerle un barroco, no estoy hablando de movimiento barroco, sino que barroco por saturación de la imagen, Claro. cómo convertirlo esto en un lenguaje que tenga una poesía en que haya espacio blanco, porque la poesía no está escrita como la narrativa, por algo es distinto, te fijas, y el arte está más, el arte en general está en relación a esto. Me acuerdo cuando de una de las personas que me tocó conocer, tuve la suerte de Juan Eguenau, que era el gran escultor nuestro, que fue Que becado fue con mi mi profe. papá, el profesor de la EVA, para tener a nuestra Eva aquí presente también. Yo me acuerdo que cuando mi papá murió en forma abrupta, ya que hablamos mucho de él, así que vamos a hacerle un homenaje en el fondo. Y yo me acuerdo cuando estábamos en el funeral, esas cosas que estaba tranquilo dentro de todo, y pude inspirarme a tal nivel que me acuerdo que aquí estaba Pablo Guenau en el lugar, el hijo de Juan Guenau, y les dije, aquí papá tú te vas a juntar con tu compañero de beca, que era Juan Guenau, y Fernando Rosas, que era el director de orquesta, el músico que tú Claro, lo tienes que conocer ustedes muy bien, Por y que se supuesto. arrendaron un auto, me acuerdo, en Europa, un Volkswagen Escarabajo para recorrer Europa en esa época, digamos, el año 58, dos cabros jóvenes sin recursos, con becas bastante exiguas, que por lo demás yo tuve esa beca después del año 92, mira lo que es la vida en Florencia, me tocó otra, y en el fondo uno hace sacrificios enormes para que esto resulte bien. O sea, claro. tú quieres un musicólogo, Osvaldo, ¿cómo se llaman estos tipos cantantes, te acuerdas del barroco, que tenían que someterse a esto para tener esa voz como Claro, anodina, ¿te acuerdas? sí, claro. ¿Cómo se Los llama? castrati. Los castrati, Claro. exactamente. Oye, y lo otro que pasa que cuando uno viaja, en esto es importante viajar, ¿ah? Los museos, No, el claro. viajar, uno tiene que ser un curioso permanente en Así esto, es. porque Yo Y eso las es diría lo que que la relaciones, mantiene. incluso curiosidad, las relaciones oye, humanas, el juntarse aunque uno estaba muy solitario en estos tiempos por pandémicos, etcétera, el conversar con los otros, la idea de los otros, esto que antiguamente me contaban los viejos se hacía en el Bosco, en un especie de bar que había en el centro, en Sí, Alameda, claro. El y Bosco, se el trataba de Nacional todo, era y como varios. muy transversal. Yo creo que eso En el desgraciadamente, Bosco iban fíjate que los intelectuales y al claro, Nacional iban los pero políticos. había gente muy, ponte tú, Cristian Barkin habla de un tipo que me contaba mi papá también, el poeta Molina, que nunca le habían conocido una poesía, creo. Era una cosa súper transversal, gente muy distinta, que eso ya en Santiago y se perdió. O sea, está todo como uno por allá, te fijas, ya no existe esto de que se iban a juntar todos los viejos en una parte, o los intelectuales Mira, con la gente nosotros que se dedicaba a la música o a otras áreas, digamos, que era lo que yo escuché. hemos tenido algunos programas, cosas que la gente a veces no nos cuestiona, pero no encuentra que hablamos cosas que están un poquito más al nivel de la filosofía, porque por ahí andamos. Y justamente lo que tú acabas de decir es el fundamento esencial de lo que nosotros en los últimos 3 programas consecutivos que yo tuve con un chiquillo amigo, Jesús Orellana, apunta justamente a eso. Porque esos grupos que se organizaban en distintos lugares, que conversaban cosas comunes, que discutían, y podrían no haber estado de acuerdo, pero discutían sobre una temática común, era lo que daba distintivo a la comunidad en la cual se estaba viviendo. El fenómeno de comunidad es la que se ha perdido. Se ha Totalmente, perdido. Entonces, totalmente. obviamente, que pasa lo que está pasando y en ese Era una sentido cosa muy individualista. es. Entonces, eh, el individualismo, la competencia, el poner al Dios dinero por sobre el valor de las cosas reales,
es lo que hace que hoy día hayamos perdido completamente el norte y esté pasando lo que está pasando. O sea, valoramos el arte como cosa útil, no valoramos el arte como una expresión del alma. Entonces, ha Lo que pasa sido, es que, yo lo que creo, pasa es que yo creo que, mira, yo creo que lo que pasa en Chile, actualmente esto me atrevo a decirlo, es que faltan insumos espirituales. Yo no estoy hablando de la religión, sino no, que no, los no, insumos no, espirituales que cada uno no, los tiene en la música, exacto, lo puedes tener en las artes visuales, en el cine, somos emocionales. Entonces yo creo así que es. esa cuestión es clave para que mantengamos cierto... las sociedades son complejas y imagínate todo lo que nos está pasando a nivel mundial incluso, es muy complejo. Entonces lo único que te puede rescatar es esta vida interior que cuando tú ves una buena película o lees algo que te conmueve, esto de conmoverse es lo que te va a salvar. A veces pienso yo, fíjate un Bueno, y poco es la esencia, es la esencia, es la parte inicial para poder empezar a Ahora, mirar yo un creo, cuadro que te yo creo que conmueva. ponte tú, tú sabes que hoy día el otro día hablaba con un hijo que de las encuestas que han salido, de todas estas cosas que no, de lo que sabemos, de la cosa constitucional, por ejemplo, se me preguntaba por la felicidad. ¿Te fijáis? Entonces, claro, tú dices un concepto subjetivo y todo, pero yo creo que la felicidad va a estar nutrida de una serie de insumos que también tienen que existir en las sociedades culturalmente para que tú puedas tener como un feedback con las cosas, ¿te fijáis? Tú trabajaste muchos años en un centro cultural de Providencia, con grandes instalaciones, con el Teatro Oriente. Yo me acuerdo haber visto obras de jazz notables ahí en el Teatro Oriente, me acuerdo, pues me gusta mucho. Y esto tú tienes que tener como tu tema del alma cubierto en estas cosas, ¿me Sí, entiendes? claro, Eso ayuda mucho. así Eso es. es lo que tú ves que está, por eso que viajar es tan bueno, porque en el fondo tú ves sociedades desarrolladas en las cuales tú dices, ya tengo poco, tapa todas las escalas de tu bolsillo, digamos, de acceso. Que no tiene plata, tiene de hecho, para entrar al Metropolitan es voluntario, al Museo Metropolitano. Dice, hay un letrero, claro, tiene una tarifa, pero si usted quiere aportar $2, no importa, entra igual. Entonces, te fijas, todo es de un acceso muy fácil Así es, también, que no sea una cuestión elitista. así es. Bueno, hemos tenido una bonita conversación, Eva. Yo creo que hay que tener presente a Álvaro para seguir. Hay un tema que creo que hay que Hay darle un muchos poquito temas más con Eva a... porque Claro, es un gran conversista, como diría sí. mi nieto Se ha menor. perdido, ¿ah? Eh, Se ha perdido. Me ¿Ah? acuerdo que cuando era chico escuchaba tertulia yo. Yo estaba en el Eso es. colegio Exacto. y estaba Domingo Durán, Willy Arthur, Rosasco, el escritor, El y un Osasco, cuarto que no me claro. acuerdo en Exacto. este momento. No sé quién era el cuarto invitado, De o la acuerdo. cuarta, Entonces, y eran por siempre mi los lado, yo mismos. ya está, ya te invito ya Mira, a ser yo quiero parte cerrar de. esto porque quiero recordar a alguien que no es de las artes visuales, que él se definía como un amante del jazz, que se llamaba José Josiasson. Ah, sí, pues yo conocí mucho a Él Pepe tenía y una cosa que trabajé yo con le él. decía, que yo tuve la suerte de conocer y ser amigo de él, y me decía, todos los viernes se juntaban personas súper distintas, digamos, uno era ingeniero, este amigo que era amante del jazz, otro que era ingeniero en minas, qué sé yo, y se juntaban puro hombre, eran 5, y más un invitado. El menú siempre fue el mismo, que era, creo que eran ¿cómo se llama esta carne mechada les voy a contar algo para suavizar esto, para hacerlo simpático. Y durante 20 años yo le decía, ¿cómo pueden estar 20 años todos? Y para no complicar en las casas a nadie, hacían este menú, ¿te fijáis? No, Pero la idea era juntarse a escuchar jazz, que eso es lo que los convocaba. no, Y como, seguramente hablaban de otras cosas y tomar vino. Digamos. no, Esa era la no, gran iniciativa. persona, Pepe. Llegaba a mi oficina y me decía, ya Osvaldo, ¿cómo viene el Festival de Jazz de este año? ¿En qué te Claro. puedo ayudar? Y siempre aportaba algo, Pepe, interesante. Hicimos Oye, tú varias sabes cosas. que él presentó muy joven a Louis Armstrong en el Teatro Astor. Mira, Y tenía un libro que lo donó al GAM, que estaba dedicado de Louis Armstrong a él. Es ahí, notable, ¿eh? Un sí. tipo increíble.
Sí, así Bueno, es. espero que Bueno, les haya servido esta... no, ha sido tremendamente Y les ilustrativo. agradezco ha la Le sido muy agradecemos invitación mucho. interesante. Sí, y Yo voy a gracias, llevar Eva mi y computador para Osvaldo. que me arreglen la camarita, para que por lo menos me puedan ver, por lo menos me escucharon y me vieron un poquito así. Lo importante es que estabas acá. Yo creo que está eso ahí es lo Claro, acá, bueno. pues. Está ahí de así cuerpo y que alma, así que no te yo preocupes. les agradezco mucho, ha sido muy grato para mí y un honor tenerte, Álvaro, acá. No, gracias a ustedes a mí Eh, por invitarme. eh, y yo como admiradora de tu obra, yo te publiqué una vez en el Facebook, dije, voy a empezar a publicar a los pintores, a los mejores pintores de Chile. Y a él fue el primero que publiqué. Sí, te Ya, Bien, agradezco pues mucho. merecido. Te claro. agradezco Ya, mucho. Así que es un Oye, gran honor. el próximo año, en todo caso, por cualquier cosa, los voy a invitar a todos, a todo el público, a una exposición que tengo individual en la Galería de la Ana María Estaño en abril del 2023. estupendo. Perfecto, Espero ya que estemos estaremos. en un Chile más tranquilo. Muy Sí, bien, Espero esperamos que que así sea así. y sea. con más Esperamos arte, que es sea lo más así. importante. Así es. Y Gracias. Así volvamos a es. recuperar los valores del arte. Exacto. Y tengan Eso. todos muy buenas noches y muchas Adiós. gracias por Muchas gracias. acompañarnos otra vez.